Hola, en este video pues voy a explicar paso a paso conceptos de optimización, su algoritmo para resolver ciertos ejemplos relacionados con la optimización en las derivadas y pues eso. Primero, para entender cómo hacer esos tipos de ejercicios tenemos que entender el concepto de la optimización. ¿Qué es la optimización? La optimización es una de las aplicaciones más importantes del cálculo diferencial y consiste básicamente en encontrar valores máximos y mínimos de una función dentro de un contexto real. Usualmente se usa para minimizar costos, maximizar áreas o volúmenes, diseñar objetos con la mejor eficiencia posible, etc. En este caso, mis ejemplos van a ser sacados de la página 227 del libro y pues eso. Tenemos que, ¿qué son los problemas de optimización con derivadas? Para obtenerla, como por ejemplo el método científico, se hace pues cierto algoritmo, por decirlo así, entre comillas. Y ese algoritmo consiste en estos pasos, ¿no? Plantear una función en el objeto, reducir una sola variable, derivar y hallar puntos críticos, o sea, los máximos y los mínimos, verificar con una segunda derivada y ya para finalizar obtener la solución final, o sea, la respuesta. En la optimización tenemos prácticamente un algoritmo general que ya está fijo. Con eso ya podemos hacer la mayoría de los ejercicios, valga la redundancia, derivados de ellos. ¿Ya? Como paso, podemos identificar las variables, si nos está hablando de radio, altura, y, z, etc. Plantear la función del objeto, eh, plantear la restricción, o sea, la relación de las variables, expresar la función objetivo en una sola variable, derivar la función y verificar máximo o mínimo, que es prácticamente la función como tal de la optimización, y pues dar la respuesta final. ¿No? Como ejemplo uno tenemos el ejemplo de las latas cilíndricas para minimizar lo más que se pueda el material. Este ejercicio nos dice lo siguiente: se pretende construir latas de forma de cilindro recto para que contengan un volumen de 3.375 centímetros cúbicos. Determine las dimensiones de la lata de tal manera que se utilice la menor cantidad de material posible. En este caso yo ya tengo aquí el área total y la herida, que esto prácticamente sería como la respuesta entre comillas, ¿ya? Pero pues para entenderlo mejor, aquí tenemos algún material un poco más visual. En este caso las dimensiones que se nos daban era de 8.13 centímetros y una altura de 16.26 centímetros, ¿ya? Y pues obviamente el volumen que ya teníamos. Eh, para entender esto más, comenzamos, como le dice prácticamente el algoritmo, ¿no? Identificamos las variables, en este caso es el radio y la altura, y pues el tema de minimizar la cantidad de material, o sea, el volumen. Esa necesitamos la fórmula del volumen. La fórmula del volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, que es prácticamente lo mismo que esto. Aquí tenemos 3.375 centímetros cúbicos, acá está la fórmula, ¿no? Para eso tenemos el radio, pero queremos despejar la altura en este caso. Entonces cogemos la altura y decimos que es igual a la división de 3.375 sobre pi por radio al cuadrado, que es eso, ¿no? El área total, ¿ya? Sin tener en cuenta que queremos minimizar la cantidad de material posible, sin desperdiciar ningún tipo de material. Sería el área total en función de R es igual a 2pi por R al cuadrado más 2pi por R por la altura. ¿Ya? Es prácticamente agregarle el 2 a la fórmula general del volumen. Y prácticamente solamente sustituimos h, que es este valor, ¿ya? Es el valor de la altura, que fue esa división, ¿ya? Y nos deja con la derivada que ahorita que teníamos acá, que es esta, que es la derivada del área total en función de r es igual a 4pi por r menos 3.175 sobre r al cuadrado. Y pues prácticamente resolver eso prácticamente resolver eso solamente sería igualar esa derivada a cero, ¿ya? En conclusión, la lata óptima ocurre cuando la altura es aproximadamente igual al diámetro, lo cual minimiza en la mayor proporción el material.
Eso sería con base al ejercicio número uno. Cuando en base al ejercicio número 2 tenemos el rectángulo de mayor área con perímetro de 10 centímetros. Vuelvo y repito, identificamos de primero las variables. Pero antes tenemos que ver esto. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice, halla las dimensiones del rectángulo de mayor área cuyo perímetro es de 10 centímetros. Primero tenemos que identificar las variables. En este caso, la variable fija que nos dan, que vamos a decirle x, es la base del rectángulo. ¿Ya? En este caso sabemos que el perímetro, en este caso sería 2x más 2y, que es igual a 10. ¿Ya? Y tenemos que el área es área en función de x es igual a x por 5 menos x. ¿Ya? Y ya tenemos aquí también la derivada, que es la derivada en función de x es igual a 5 menos 2x. ¿Ya? El punto crítico en este caso sería decir que 5 menos 2x, o sea, esto es igual a 0, o sea, es igual a 0, y decimos que x es igual a 2.5. ¿Por qué? Porque aquí solamente tenemos que despejar, entonces decimos que 5 dividido en 2 es igual a x, o sea, 2.5, la mitad de 5. Y tenemos que y es 2.5. En conclusión, el rectángulo de mayor área es un cuadrado, ¿no? Ok, pasamos con el siguiente ejercicio, la caja sin tapa con volumen máximo. Miramos qué nos dice el ejercicio. Decimos que se desea construir una caja sin tapa cortando cuadrados iguales de las esquinas de una lámina de hojalata de 15 centímetros por 20 centímetros. Y volando hacia arriba a los lados, calcula las medidas para que la caja contenga el volumen más grande posible y haya el valor del volumen. En este caso, tenemos que el modelo, pues como está acá, es el volumen en función de x es igual a 300x menos 70x al cuadrado más 4x al cubo. Ya aquí prácticamente lo único que hacemos es pues derivar, se quita la letra, baja el 300, así la regla de la cadena, baja el exponente, se le quita 1 al exponente, 70 por 2 es 140x, le resta 1 al exponente. 4 por 3 es 12, se resta un exponente, quedan 2. ¿No? Y obviamente, pues esto se igualaría a 0. ¿No? Aquí una imagen para tener una base más gráfica. Obviamente buscamos donde b, o sea, donde la derivada es igual a 0 y comprobamos máximos. En conclusión, la caja tiene un volumen máximo cuando el corte x alcanza su valor crítico positivo, o sea, cuando está acá. Pasamos con el siguiente ejercicio, que es el minimizar costos promedios empresariales. ¿No? El ejercicio nos dice lo siguiente: si la función de costos de una empresa está determinada por la función de Cnx es igual a x a la 3 menos 10x a la 2 más 1000x, haya la cantidad que debe de producir para minimizar el costo promedio de la empresa. Bueno, en este caso tenemos que el costo promedio pues es la función de C en función de x, que es igual a x al cuadrado menos 10x más 1000 que está acá. ¿Ya? Esa sería como por decirlo así y la derivada prácticamente pues 1000 no tiene ningún tipo de incógnita, así que 1000 se va y quedamos con que la derivada de c en función de x es igual a 2x menos 10. ¿Ya? Aquí tenemos que el punto crítico es prácticamente pues esta misma resta, es decir, que es igual a 0, prácticamente lo mismo, despejamos x, decimos que 10, la 10 sobre 2 es 5, o sea, x es igual a 5. ¿Ya? En conclusión, el costo promedio mínimo ocurre produciendo 5 unidades. ¿Ya? Aquí pues tenemos un ejemplo un poco más gráfico. ¿Ya? Aquí lo único que se hizo fue que se despejó la x y la pasamos para este lado, decimos 10 dividido sobre 2 es igual a 5 y x es igual a 5. Ahora pasamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio E, rectángulo bajo la parábola. Tenemos el enunciado que dice, se pretende maximizar el área de un rectángulo cuya base está en el eje X y sus dos vértices inferiores son puntos de parábola y la parábola y es igual a x a la 2 menos 16. Determina el área máxima y la longitud de sus lados. Encontrar el rectángulo de mayor área con base de eje y, eje x y vértices inferiores a la parábola y.
donde es igual a x a la 2 menos 16. ¿Ya? Prácticamente ya tenemos el ejercicio, por así decirlo, resuelto. ¿Ya? Decimos que la base es 2x, ¿ya? Y la altura es 16 menos x al cuadrado, lo cual nos da un área en función que dictamina lo siguiente. Área en función de x es igual a 32 x menos 2x al cubo. ¿Ya? En ese caso la derivada sería la siguiente, pues baja el 32 sin el extra, ya que se derivó, regla la cadena, 3 por 2, 6, se le quita 1 al exponente y despejamos, pasamos la x al otro lado, x al cuadrado es igual a 32 sobre 6, y eso nos deja con la siguiente conclusión, que el rectángulo máximo se tiene el valor de la x. ¿Ya? De hecho, aquí lo tenemos. Un ejemplo un poco más gráfico. Ok, pasamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio F. Alambre dividido para círculo más cuadrado. ¿No? Nos dice el enunciado lo siguiente: un alambre de 10 metros de longitud se desea dividir en dos trozos para con ellos formar un círculo y un cuadrado respectivamente, determinar la longitud de cada uno de los trozos para que la suma de las áreas de las figuras obtenidas sea mínima. Dividir un alambre de 10 metros para formar un círculo o un cuadrado, minimizando la suma de sus áreas. ¿No? Eh, Aquí tenemos pues la función que es área en función de x es igual a x al cuadrado sobre 4pi más 10 más función de 10 menos x, todo eso elevado al cuadrado sobre 16. A la hora de derivar, pues simplemente es hacer reglas de cadena y bajar valores que no tengan incógnitas, donde no tengan letra. Ya, lo cual nos da la derivada, que es la derivada de nada en función de x es igual a x sobre 2pi menos 10 menos, menos 10, 10 menos x sobre 8. ¿Ya? Igualamos a 0 y resolvemos. Y prácticamente quedamos con esto y decimos que en conclusión, el alambre debe dividirse de manera precisa según el punto crítico hallado. ¿Ya? Pasamos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio C, el ejercicio G, volante con área mínima. Aquí pues tenemos la función que es A en función de W. Perdón, tenemos que leer primero el enunciado importante. Una agencia de publicidad necesita imprimir volantes con 18 centímetros cuadrados de texto impreso con los márgenes superior e inferior. Deben de tener 1 centímetro de alto y los márgenes laterales 5 milímetros de ancho. Otras dimensiones del volante que minimizan la superficie del papel. Diseñar volantes de 18 centímetros cuadrados de texto impreso considerando márgenes específicos. Tenemos que la función de A en función de W es igual a 18W sobre W menos 1 más W2. ¿Ya? Al derivar eso quedamos con que la derivada de A en función de W es igual a 2 menos 18 sobre W menos 1 al cuadrado. ¿Ya? A la hora de resolver eso quedamos prácticamente con que prácticamente lo mismo. ¿Ya? 2 es igual a W, perdón, a 18 sobre W menos 1 al cuadrado. Ya tenemos que W es el ancho que minimiza el gasto del papel. ¿Ya? Eso es prácticamente la conclusión final. ¿Ya? Y ya para finalizar, el ejercicio H, que es el rectángulo inscrito en circunferencia. ¿Ya? El enunciado nos dice lo siguiente: calcula las medidas del rectángulo en el área máxima que puede inscribirse en una circunferencia del radio R. Determinar las medidas del rectángulo del área máxima que puede inscribirse en una circunferencia de radio R. ¿Ya? Tenemos que el área es igual a A en función de A es igual a 4A, la raíz de R al cuadrado menos A al cuadrado. ¿No? Para derivar esto, decimos que la derivada de A en función de A es igual a 4, entre paréntesis, R al cuadrado es igual a 2A al cuadrado sobre la raíz de R al cuadrado menos A menos A al cuadrado. Es prácticamente lo mismo, simplemente que se colocó el R al cuadrado y 2A al cuadrado arriba, o sea, en forma de división. Aquí tenemos que el punto crítico es decir lo siguiente: R al cuadrado menos 2A al cuadrado se iguala a 0, lo cual tú despejas y decimos que A es igual a R sobre la raíz de 2. Entonces B también es R sobre raíz de 2. ¿Ya?
A y B prácticamente son lo mismo, ¿ya? La conclusión es que el rectángulo de área máxima inscrito en una circunferencia es un cuadrado, como se ve aquí, ¿ya? Acá es toda la circunferencia y dentro tenemos el cuadrado. Esa es prácticamente el área máxima, ¿no? Ya pues para concluir con esta presentación, tenemos que la conclusión, eh, el poder de la optimización. Bueno, en conclusión, la optimización es una herramienta poderosa que permite resolver problemas reales de diseño, economía, geometría, ingeniería y muchísimo más, ¿ya? En esta podemos definir variables, construir la función a la hora de optimizar, derivar, igualar la derivada a cero, identificar máximos o mínimos, interpretar la respuesta en el contexto real, ¿ya? Es la verdad un procedimiento muy, como, entre comillas, algorítmico, con una serie de pasos establecidos, por lo cual se hace un poco menos complicado que otras ramas de la matemática. Eh, Aún así, es una herramienta sumamente poderosa y capaz de meterse en cualquier ámbito del día a día. Gracias.